tal? Dios les bendiga. Es un gusto volver a estar con ustedes en esta noche. Reciban un gran saludo de parte de mi familia. Espero que todos estén bien, de la mejor manera posible. Y me gusta mucho estar con ustedes. Quizá ya pronto nos veremos a la cara y veré muchas caras nuevas. Muchos no me conocen, algunos ya me conocen, pero será un gusto volver a verlos a todos y espero que así sea también ustedes para mí, que sea recíproco. Así que vamos a comenzar con una oración, hermanos de Belén. Papito Dios, amado Rey, en esta hora me pongo en tus manos. Señor, gracias te doy por tu palabra, por el privilegio que me das de poder predicar, pero también te doy gracias, Señor, porque tenemos y vivimos en un lugar en donde podemos predicar con libertad. Y mis hermanos, aunque no los pueda ver físicamente, yo sé que ellos tienen un medio de comunicación para escuchar tu palabra. Es por eso, Señor, que aunque no los tengamos físicamente en este momento, no los esté viendo, yo te ruego que te muevas en sus corazones, en sus vidas, que tu Espíritu Santo sea quien transforme, que renueve. Mi Dios, esta palabra tú me la has dado porque tú realmente, Señor, quieres que transformemos nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Dios, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser hijos que creemos en ti. Ayúdanos, Dios, en esta noche, que no haya ningún pensamiento, ninguna preocupación que impida que mis hermanos reciban esta palabra. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. El texto clave lo vamos a encontrar en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, de nuevo tenemos nuevas metas que cumplir, de nuevos objetivos que alcanzar. No nos podemos quedar con el mismo conocimiento que hemos adquirido desde un principio. Es por eso que en muchas ocasiones tenemos pruebas, hay luchas, hay confusiones, hay retos. ¿Por qué? Porque no podemos vivir con la misma estatura espiritual con la que conocimos a nuestro Dios. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, así como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, y yo considero que estamos en Cristo, nos acercamos a Él, hemos creído en Jesús, hemos creído en su sacrificio, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que esto suceda y todas las cosas sean hechas nuevas, tiene que haber un proceso en nuestras vidas. Es por eso que hoy me voy a enfocar en 5 personajes bíblicos de los cuales quizá no has escuchado o ya lo habías escuchado, pero me gusta mucho esta historia de la Biblia, mucho, porque así como ellos, yo considero que cada uno de nosotros tenemos que crecer. Y así como ellos, en nuestras vidas hay cosas que nosotros no creíamos que podíamos hacer, pero solo con la ayuda de Dios podemos alcanzar. Estos personajes que les voy a nombrar no son tan conocidos como Abraham, como Isaac, como Jacob o como Pablo, pero por algún motivo están en la palabra de Dios. Por algún motivo Dios quiso que esos personajes se nombraran en la Escritura. Así que sin más preámbulo, esta historia la vamos a encontrar en el 2 libro de Samuel, pero al igual en el 1 libro de Crónicas. El libro de Crónicas hace un paralelo a esta historia, pero me voy a enfocar al principio en el 2 libro de Samuel, capítulo 23, y del 8 al 20. No le voy a dar lectura a versículo por versículo, sin embargo voy a nombrar los personajes que en estos pasajes se nombran. El primero dice la Escritura en el verso 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Así es,
En esta noche voy a hablar de un tema que me gusta mucho, los valientes de David. José Besabet, el tacmonita principal de los capitanes, este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. El primero es mejor conocido como Adino. El segundo personaje lo vamos a encontrar en el verso 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahotita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Llevamos 2. Después de este fue Sama, hijo de Age, Aratita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. El pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hasta ahí voy a dar lectura. Les comenté en un principio que voy a hablar de 5 personajes, pero hasta el momento llevamos 3. Voy a hacer hincapié en estos 3 y posteriormente nombraré a aquellos 2. Nos dice la palabra de Dios que el primero era Adino. ¿Y qué hizo Adino? Pues Adino mató a 800 personas. El nombre Adino significa grande. Y saben, yo creo que, generalmente en la cultura hebrea, los nombres tienen mucho que ver con la personalidad de las personas. Y Adino significa grande. Y yo considero que en esta ocasión Adino fue grande porque mató a 800 personas. Estos hombres tenían muchas características muy aparentes y visibles. Pero en ese tiempo, cuando fueron usados, había muchas guerras. Nos cuenta la Biblia que hubo un momento en el que David ya no tenía qué hacer porque había vencido a todos sus enemigos, había conquistado todo el territorio y ya no había más que hacer. Pero para eso tuvo que haber una trayectoria, tuvo que haber hombres que lo acompañaron, hombres que fueron mano con mano y hombro con hombro para llegar a la victoria. Hombres como Adino que mataron a 800. Hombres que no le temían. Hombres que daban la vida aún por su líder. Hombres fieles. Hombres audaces. Y ese era Adino. Y yo considero que para ser grande en el reino de Dios hay que ser humilde y hay que servir. Adino aprendió que para ser grande, lo primero que tenía que hacer es poner su vida para matar a 800 personas, aún sabiendo que él podía perder la suya. ¿Para qué? Para salvar a Israel, para salvar a su líder. Adino fue grande. El segundo valiente es Eleazar. Eleazar quiere decir Dios ayuda. Nos dice la palabra de Dios que Eleazar se le pegó la espada en la mano. ¿Se imagina para que una espada quede pegada en tus manos? ¿Cuántas horas de batalla tuvieron que haber pasado para que él agarrara la espada simplemente y no la soltara y se encarnara en su mano, se quedó pegada? Realmente tuvo que haber sido una batalla muy fuerte. Y yo veo que aquí Dios le ayudó a no soltar aquello que le pesaba y que le dolía quizá para vencer y matar a más personas, al pueblo enemigo. Esta historia nos habla que para lograr que Dios nos ayude, nosotros tenemos que ser esforzados. Nosotros tenemos que dar de nuestra parte. Nosotros tenemos
que accionar nuestra fe. He escuchado en varias ocasiones que, no sé, un ejemplo que se me ocurre, que queremos encontrar trabajo sin salir a buscar el trabajo. Queremos que nos llegue en el trabajo. Y yo considero que no es que Dios no te pueda dar un buen trabajo. Considero que hay que salir a buscar y Dios abrirá puertas. Y así en muchos ejemplos. Pero sin embargo, para que Dios nos ayude, tenemos que salir nosotros de esa zona de confort. Yo me imagino una escena de sí, de Dios diciendo, sí, yo te ayudo, yo estaré contigo, yo te ayudaré, pero mínimo da el primer paso, mínimo sal de tu zona de confort, mínimo cree para que Dios te pueda ayudar. Tienes que salir de esa zona de confort. Y es lo que yo veo con Eleazar. A Eleazar le ha de haber dolido la mano, le ha de haber dolido el hombro, le ha de haber dolido en demasía el cuerpo para saber que se le pegó la espada. Pero aún así, él tenía un objetivo claro. Él tenía puestos los ojos en su enemigo y decir, hasta que yo no termine con mi enemigo, voy a soltar esta espada. Esto habla de que era un hombre perseverante, un hombre que no se daba por vencido a la primera, sino que a pesar de los propios dolores, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que él estaba pasando, ponía por primero los objetivos antes que su comodidad. Y el tercer hombre es Sama. Y nos dice la palabra de Dios que él derrotó a los filisteos. ¿Y cómo los derrotó? Bueno, Sama significa Dios oye. ¿Saben? Él solo derrotó a los filisteos. Acabamos de leer que había un campo de lentejas que los filisteos habían invadido. Y en Egipto, así como en México, lo principal que se come es el maíz, allá en Egipto lo principal que se come es las lentejas. Y yo me imagino que en ese momento pues era territorio del pueblo de Israel. Y los filisteos iban y atacaban y les quitaban el botín y les quitaban el alimento. Y la palabra de Dios nos dice que en ese momento les iban a quitar ese lugar donde estaban las lentejas. Y solo con un hombre, uno, derrotó a los filisteos. Nos dice la palabra de Dios, entonces se paró de en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio grande victoria. Versículo 12 del capítulo 23. Él se paró y decidió defender lo que era suyo. No le tuvo miedo a los filisteos. Con uno que le crea a Dios, pueden pasar cosas grandes y maravillosas. Pero solamente se necesita creer, tener esa firmeza, esa valentía, que aunque todo aparentemente esté oscuro y todo esté en tu contra y tú aparentemente no tengas a nadie que te ayude, cuando tú te decides, Dios pelea contigo y pelea por ti. Y lo vemos en estos ejemplos, lo vemos en estos hombres. Y a mí estas palabras me motivan mucho, porque yo no me considero una persona que pueda hacer grandes cosas, ni siquiera sé si pueda servir bien a Dios. Pero cuando yo veo a estos personajes que se pusieron a la brecha y que le creían y que a pesar de que había dolores, quizá no había comodidades, todo estaba en su contra, ellos marcaron la diferencia. Y estas palabras me alientan mucho a mí para decir, bueno, ellos le creyeron y fueron fieles a su líder, a David. Y gracias a eso marcaron la diferencia y son conocidos como los valientes de David.
Y me sorprende mucho esta historia, de verdad, me sorprende mucho. Estos tres eran los principales, pero nos dice la palabra de Dios que eran 37. Pero realmente estos son los que hicieron grandes cosas. Los tres principales, nombraré dos más que también estuvieron muy cerca de David. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo igual 22, pero ahora del segundo libro de Samuel, pero ahora verso 18, Abisai. Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Abisai significa padre de dádiva. Nos dice la palabra de Dios, como acabo de leer, que mató a 300 con su lanza. Imagínense, ¿con qué personas estaba rodeando Abisai? Con los tres de renombre. Y él también hizo grandes proezas. Mató a 300. Como Adino, pero Adino mató 800. Bueno, Abisai mató 300. Y por último, en el verso 20 dice, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros. Imagínense matar a un león. Bueno, nos dice que mató a 2 leones, pero uno cuando estaba nevando. Como lo decía, no tuvieron comodidades. Y aún así se atrevían a hacer grandes cosas. Y este valiente resalta mucho su valentía. ¿Por qué? Porque se enfrentó, igual que David, su líder, se enfrentó a un gigante. Y muchos de nosotros cuando vemos nuestros gigantes, nuestros problemas, nuestras circunstancias, lo que nos rodea, nos sentimos chiquitos y nos apagamos y ya no queremos continuar y creemos que no lo vamos a poder lograr y decimos, mejor aquí me quedo, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué continúo? Pero aquí nos muestran estos hombres que sí se puede. Que sí se puede. Este hombre le quitó la lanza que traía el gigante. Yo me imagino que era una lanza muy larga y pesada, pues la traía un gigante. Y este hombre, Benaía, le quitó la lanza y lo mató. Mató al gigante con su propia lanza. Nos habla de un hombre valiente que no se atemorizó ante la estatura. No se atemorizó quizá ante un hombre musculoso, sí, sino que nos habla de un hombre que se atrevió a vencer el miedo. Y muchas veces lo que nos paraliza a nosotros como hijos de Dios es el miedo. El miedo de que no, y lo que es más lo que nos imaginamos que lo que realmente está pasando. Pero estos ejemplos espero que nos sirvan a todos en esta noche para que en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, veas que se pueden hacer grandes cosas tomado de la mano de Dios. Esto sí, hermano. Lo único importante es que tú estés tomado de la mano de Dios, porque Él estará contigo. Estos hombres, en verdad, cuando yo leo las historias, yo me las imagino como en las películas de ahora, que se han de quedar súper pequeñas a como fue la realidad.
Cuando yo leo esto, yo me imagino una película de acción, de guerreros, y me emociona mucho porque lo que ahora puedo ver en la tele, estoy segura que muchas de esas películas las sacaron de la Biblia. Y yo digo, wow, qué hermoso es que hay hombres que quizá muchos no los conocen y muchas de las personas no nos van a conocer, pero van a hacer cosas grandes. Y yo te invito en esta noche que no seas tú, que no nos importe si nos conocen a nosotros o no, que eso sea lo de menos, sino que sea glorificado el nombre de Dios. Eso es lo que verdaderamente importa. No si conocen nuestro nombre, no si saben de dónde venimos, no si saben, no, que con nuestros actos sea glorificado el nombre de Dios. Así como estos hombres poco conocidos, pero con grandes hazañas. Con hazañas que motivan y confrontan. Vamos a continuar. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 12:8, como les decía, esta historia está paralela en el libro de Crónicas y quiero también leer cómo es que los describían en ese tiempo a estos hombres. Dice primero libro de Crónicas, capítulo 12, verso 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Sí, hermano, todo esto eran esos hombres. Pero ¿cómo lo llegaron a hacer? Me imagino que con disciplina. Me imagino que tuvieron grandes caídas para llegar a hacer lo que ellos hicieron. Yo aquí en esto puedo ver que eran fuertes, eran valientes, eran entrenados para la guerra, eran diestros con escudos, tenían rostros de leones, me imagino que eran de verlos, hasta la piel se te ponía chinita porque me imagino que su aspecto realmente ya está muy con cara de rudeza, pero también al mismo tiempo eran ligeros como gacela. Estaban equipados para la guerra. Y esto llama mucho mi atención. Que esto quiere decir que como hijos de Dios tenemos que estar prestos, ligeros, que en cualquier momento que venga la guerra, y no quiere decir que sea una guerra física en la cual ya nos van a empezar a bombardear, pero sí un momento de que se necesita esto, vamos aquí, vamos, tenemos la disposición, tenemos el corazón palpitando por decir, sí yo quiero, sí yo voy. Nos habla de que fueron hombres que no decían un no. Y estos me retan mucho y espero, hermano, que también tú salgas retado. Que cuando abra la iglesia y se necesite manos, podamos ser manos. Que cuando se necesiten pies, unos podamos ser pies. Que cuando se necesiten ojos, otros puedan ser ojos. Pero que todos podamos estar dispuestos, que todos podamos estar listos para cuando se necesite algo podamos decir, sí, yo puedo, sí, yo lo hago. Estos hombres también tenían fama de guerreros. Eran sabios en el servicio, podían mantener el orden, no tenían doblez de su corazón. Esto quiere decir que no eran hipócritas, eran fieles y eran diestros en todo. Cuando dice que eran diestros en todo, yo realmente digo, no, pues yo me quedo muy cortita. Pero cuando les digo que esta palabra me motiva mucho, mucho en realidad, es cuando leo la Biblia y veo quiénes eran, quiénes fueron, de dónde Dios sacó a estos hombres.
Y este es el punto al cual quería llegar. Me quería enfocar en describir a hombres poderosos y valientes, diestros como gacelas. Y esto me motiva porque dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 1 y 2. Vamos a ver quiénes eran estos hombres, cómo es que llegaron a David, cómo David conoció a estos hombres. Y para que estos hombres llegaran a hacer lo que les acabo de comentar, tuvieron que pasar por procesos. Tuvieron que pasar por un tiempo de adiestramiento y disciplina. Estos hombres, dice la Biblia, que fueron así. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres, amargados, afligidos, estos hombres fueron moldeados, capacitados y adiestrados para ser los valientes de David. Y esto es lo que realmente yo digo, si estos hombres que se fueron a esconder a una cueva porque un día tuvieron miedo, porque un día nunca se imaginaron llegar, ni creer siquiera que podían llegar a hacer algo o ser útiles, se estaban escondiendo. Es ahí cuando yo digo, Dios, realmente tú puedes ocupar a quien tú quieras, pero tú nos vas a capacitar. Y es por eso que en esta noche yo te animo, mi hermano, que tú no te veas como insignificante, que tú no veas los problemas como el fin del mundo, que si no te sientes capaz, está bien. Ve estos hombres lo que llegaron a hacer con la ayuda de Dios. Ve estos hombres lo que fueron porque un día realmente reconocían que no fueron nada. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, reconocer que sin Dios no somos nada, dar la vida por nuestro Dios, siempre estar dispuestos y decir que sí, porque Dios puede hacer grandes cosas con quien le plazca y a la hora que le plazca. Y esto me motiva mucho, mucho, y espero que a ti también, que si tú no te crees capaz de hacer las cosas, veas que estos hombres tampoco se creían capaz y hasta dónde llegaron a estar. Tuvieron un muy buen líder. Pero, ¿sabes? Dice aquí el versículo 3, solo la última frase llama mucho mi atención, que les dijo David, sepa lo que Dios hará de mí. Yo no sé lo que Dios hará de mí en un futuro, pero de que va a hacer algo, va a hacer algo. Y en eso tiene que estar nuestra fe. No sé lo que Dios hará de ti en un futuro. No sé lo que Dios hará de ti en un mañana. No sé qué pasará mañana. No sé si tendremos la vida. Pero de que Dios va a hacer algo con tu problema. De que Dios va a hacer algo con nuestro carácter. De que Dios va a hacer algo con las debilidades que tenemos. De que Dios va a hacer algo con nuestras vidas. Va a hacer algo. Simplemente hay que creerle a Dios. Y estos hombres creyeron en David, creyeron en un muy buen líder, y aunque David estaba igual que ellos, le creyó a Dios. No sé qué es lo que Dios hará de mí. Y yo te digo en esta noche, no sé lo que Dios va a hacer de mí, pero de que va a hacer algo maravilloso, va a hacer algo maravilloso. Simplemente no te conformes con lo que eres ahora. Simplemente no te conformes con lo que tienes, con lo que ves. Busquemos su presencia, rindámonos a Él, que es en la intimidad, que es en esa cueva en donde nos tenemos que meter para salir con un rostro resplandeciente.
para salir con nuevas metas. Es en esa cueva en donde tú te puedes meter en intimidad con Dios y salir con nuevas fuerzas, con nuevos proyectos, con nuevas palabras. Si estás cansado y sediento, es ahí donde te puede dar Dios de beber. Es en esa cueva, es en esa intimidad. Busquemos a Dios en esa cueva. Vayamos a esa cueva. Porque ahí vamos a encontrar al Dios de dioses y Señor de señores. En esa cueva. Y vamos a tener un proceso. Y yo no sé en qué parte del proceso estés. Pero recuerda que todo lo que estés pasando está siendo pulido y está siendo transformado. ¿Para qué? Para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Ese diamante precioso. Esa joya que está puliendo. Que así como estos hombres se nos muestra que hicieron grandes cosas, así nosotros, si nos dejamos en sus manos. Pero quizá tú me has de decir, no lo sabemos, no sabemos qué hicieron, pues tuvieron un buen líder, tuvieron a David. Pero ¿sabes lo que David hacía? Nos dice la palabra de Dios en segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 7. Lo que David hacía era lo siguiente. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Sabes lo que hacía David? Invocaba a Jehová y clamaba a Dios. No basta solamente con orar 5 minutos, no basta con solamente ser reverente. Clama a Dios en tu angustia, en tu alegría, en cualquier tipo de proceso por el cual estés pasando. Clama a Dios, que Dios, desde ahí donde está, te va a escuchar. Tenían a un líder también, nos dice el verso 22 de ese mismo 23, perdón, de ese mismo capítulo, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. No te apartes de lo que dice la palabra de Dios. Si tú quieres una vida transformada, una vida diferente, no te apartes de las escrituras. El mundo nos está enseñando cosas contrarias a lo que dice la Biblia de Dios. Todo aquello que se está viniendo está en contra de la palabra de Dios. Pero sabes, para tener éxito en la vida, necesitas cumplir con los mandatos que están en la Biblia. Para ser diferente, tienes que cumplir con esto y no apartarte de lo que dice la Biblia. Dice el versículo 24, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Se ha guardado, él se guardó. Cometió errores como todos nosotros y errores que le pesaron muchísimo. Pero aún así, Dios lo usó. Verso 25, por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vida. Todo lo que tú hagas, un día va a traer consecuencias. Pero todo lo que hagas en obediencia a Dios y en sujeción a Dios, va a traer bendición y recompensa. Decide tú qué es lo que tú quieres para esta noche y para tu vida. Y ese es el mensaje que yo quiero compartirles en esta noche, hermanos. Este mensaje, en verdad, yo creo que no es solamente de una vez, no es solamente de, ay, qué bonito se escucha, sino cuando tú no tengas fuerzas, cuando tú no te creas capaz, cuando tú no veas un futuro, lee la Biblia
y vas a encontrar historias como estas tan maravillosas que vas a ver cómo Dios sigue obrando. Dejémoslo en sus manos, somos ese barro, somos solamente polvo y ya es momento de que le creamos a Dios, creamos que así como Dios usó a estos varones, nos puede usar a nosotros. Y no para que nuestro nombre sea glorificado ni sea visto, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y bueno, hermanos, espero que también a ustedes les haya gustado el mensaje de esta noche. Ya pronto nos vamos a ver, primero Dios. Y bueno, que tengan un muy buen término de semana ya casi y que Dios les bendiga. Hasta luego.